Bendito, alabado, adorado y amado sea nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Oh Jesús, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién me amará tanto que amor que pudiera? Siguiendo la invitación de la parroquia de San Agustín y en unión con el apostolado Capillas de Adoración Eucarística de Mater Fátima Internacional, a quienes desde Ocaña, norte de Santander, Colombia, les enviamos un fraternal saludo y les agradecemos por unirse en oración con esta campaña de oración y de preparación para la solemnidad de las 40 horas en honor al Corpus Christi que estaremos celebrando este 16 de junio. A todos los que nos comparten en este momento la transmisión desde los diferentes países, nuevamente gracias por unirse en oración a esta comunidad tan mariana y eucarística como es San Agustín. El tema que en estos minutos quisiera compartir con ustedes es un tema que nos ayuda a entender la profundidad de la adoración eucarística. Adoración eucarística que se convierte en reparación. Cada vez que nosotros estamos de rodillas y en presencia de nuestro Señor Jesucristo, hacemos ese viaje al Antiguo Testamento, en aquella manifestación, en esa primera teofanía de Dios a la humanidad, cuando se aparece en esa zarza ardiendo, una pequeña planta del desierto que para los pastores era común verla arder y desaparecer tan rápido, pero que cuando es manifiesta a Moisés, la zarza no deja de arder, y eso en él causa la gran impresión de reconocer la presencia de Dios, que es el mismo Dios que está aquí presente. Por eso este lugar se convierte en esa montaña donde Él se manifiesta, lugar tan santo que no nos atreveríamos a entrar y a pasar. Y solo podemos conocer esa grandeza y esa divinidad a través de conocer y profundizar en el momento más importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo, como fue el momento de Getsemaní. Esas 3 horas de profunda oración que nuestro Señor Jesucristo vivió en el huerto de los olivos. 3 horas tan profundas que se convirtieron en la agonía más grande que un hombre en la historia de la humanidad haya vivido y se haya manifestado. Tan profunda fue la agonía de nuestro Señor Jesucristo que lo lleva a sufrir una hematidrosis, que es cuando sus poros, sus vasos sanguíneos se revientan y sus poros se dilatan, y por eso la exudación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, esas primeras gotas de sangre que derramó en su pasión, fue en esa noche de Getsemaní. Y no fueron unas cuantas gotas. El texto nos dice que se había bañado en ese sudor
Así de profunda fueron esas 3 horas de adoración en profunda soledad, porque estaba completamente solo. Los 3 discípulos que había llevado, nos dice el relato, que por la tristeza se habían dormido y venían de la celebración de la Pascua. Acababan de celebrar la Pascua con el Señor, venían con un gozo alegre, venían con un gozo festivo, pero en ese momento la tristeza se suma en ellos, porque el ambiente empieza a tener esa condición de angustia y de pena que vivió nuestro Señor. Nosotros estamos muy familiarizados con la agonía de nuestro Señor Jesucristo desde lo que vemos en imágenes, desde lo que vemos en películas, y estamos familiarizados con ver al Jesús del Viernes Santo, el Jesús que fue flagelado, el Jesús que todo su cuerpo fue sometido a azotes, que todo su cuerpo en la desnudez fue desgarrado, y eso nos conmueve. Y es una imagen dolorosa para nosotros. Y para los que somos amantes de la adoración eucarística, eso nos remite a ser amantes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron los grandes santos, los grandes místicos. Siempre procuraban tener un Cristo a su lado y reparar sus faltas y las faltas de la humanidad, orando con ese Cristo y besando cada una de sus llagas. Si para nosotros eso fue impresionante, lo que vivió Jesús en soledad no se alcanza a magnificar del dolor que vivió, porque es allí donde se vive la gran batalla decisiva de nuestro Señor Jesucristo, la batalla contra el mal, que empieza ese camino de Vía Crucis, pero se suma a ello la gran honra de la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la cena pascual, según el rito, tenían que beber 4 copas. La tercera copa, que es la de la reparación, que es la de contener todo el dolor, Jesús dijo que no la iba a beber en ese momento. Sus apóstoles son testigos de ello, porque dijo que la bebería solo cuando estuviera en el reino de Dios Padre. Y en ese momento de Getsemaní, Él asume el dolor, y es tan grande su voluntad humana que le pide a Dios Padre no beber de esa copa, porque en su visión ya sabía lo que iba a suceder, y humanamente sentía el dolor y el temor, pero era tan grande su obediencia, era tan suprema la obediencia, que le dijo a Dios Padre: hágase tu voluntad. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y es en el momento en el que Dios Padre se siente más orgulloso de su Hijo, porque aunque no podía manifestarse, Él estaba cumpliendo la obediencia que a través de su Madre María Santísima se había dado el fiat para la humanidad. Es el mismo fiat de María Santísima: hágase tu voluntad. He aquí la esclava del Señor. Y Jesús en Getsemaní estaba hecho no esclavo, estaba hecho un reo de muerte. Estaba asumiendo todas las condiciones de la humanidad, con una condición muy especial, que mientras en el Sanedrín se estaba llevando a cabo todo el proceso para aprisionar a Jesús, Judas estaba recibiendo la paga por entregar a Jesús, que se arrepiente, y por eso lanza las monedas, porque Judas alcanzó a arrepentirse.
porque él devolvió las monedas que le habían ofrecido, pero no confió en la misericordia de Dios. Ahí está el gran detalle. Se arrepintió, pero no confió en la misericordia. Y por no confiar en la misericordia, el mal ya se había apoderado de él. Mientras estaba en ese proceso, Jesús estaba entrando en Getsemaní en la profunda oración de reparación, porque empieza a tener la batalla con todo el pecado del mundo. Y en ese momento no había ningún conflicto entre la voluntad de Dios Padre con la voluntad de Él. No había ningún conflicto porque Jesús estaba libremente entregando su cuerpo, entregando su alma. Y por eso le pide a los apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación, que es una oración para nosotros en estos tiempos, que velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Y la tentación no son la de los pecados que nosotros conocemos o vivimos. La tentación no es la de los 7 pecados capitales a la que estamos sometidos diariamente y por todos los días hasta el final de nuestros días. La tentación a la que Jesús se refiere es la de no traicionarlo, que es la tentación más grande a la que la humanidad está siendo sometida. La de no traicionarlo como lo traicionó Judas, la de no traicionarlo como lo traicionó Pedro. Y la gran diferencia entre estos dos apóstoles es que mientras uno no confió en la misericordia de Dios y se suicida, el otro confía en la misericordia de Dios y repara su pena. Y nos dice la tradición que hasta el final de los días lloró todos los días por esa traición. Entonces, nosotros debemos buscar siempre el tener la oportunidad, cuando oramos el Padre Nuestro y lo oramos en la Santa Eucaristía, de pedirle la firmeza a nuestro Señor de no caer en la tentación de traicionarlo, de no ser apóstatas, de no ser infieles y sobre todo de mantenernos firmes en la iglesia que Él instituyó ese jueves que le entregó la autoridad a Pedro, ese jueves en la que instituyó el sacramento del orden, celebrando la Pascua. Por eso nosotros debemos velar y orar para que en estos tiempos de modernidad no caigamos en la tentación de mirar a otro lado, a mirar el engaño que otras iglesias y otros profetas están arrebatando cantidades de almas que buscan un Dios a su manera, almas que buscan un Jesucristo a su manera, almas que buscan una iglesia a su manera, cuando la única que instituyó Jesús es esta, la que es universal, la que está en la cabeza del Santo Padre, el Papa Francisco. Esa iglesia que cada día, en la que cada domingo yo profeso mi fe a través del credo, con la firmeza y la valentía digo que creo en una iglesia que es santa, católica y apostólica. Ahí está concentrado la unión que hay entre el Padre Nuestro y el credo. Que se haga la voluntad de Dios Padre, y que la voluntad de Dios Padre es la obediencia, y es lo que demostró Jesús. Cumplía su voluntad en suprema obediencia, como lo cumplió María Santísima. He aquí la esclava del Señor. Y cuando María Santísima dijo, he aquí la esclava del Señor,
se pronuncia ese cántico de alabanza tan maravilloso, porque la grandeza de Dios en sus hijos es la obediencia. Por eso llamó en el Antiguo Testamento a un pueblo, lo sacó de Egipto, que era esclavo, lo liberó para que libremente pudiera adorarlo, lo sacó de Egipto para que no adorara a los dioses de Egipto, sino para que lo adorara a Él. Y en ese camino que hace el pueblo de Egipto, que lo podía hacer en 14 días, el tramo lo podía hacer en 14 días, pero el pueblo estaba tan contaminado que al momento de salir aún querían volver a Egipto, y por eso les tomó 40 años hacer el recorrido, lo que podían haber hecho en 14 días, porque no había plena voluntad de obediencia a través del líder que había instituido, que era Moisés. Y por eso vivió tantas cosas en el desierto, por eso vivió tanta purificación, por eso fueron desapareciendo uno a uno los que renegaron de Dios. Por eso Dios, ya que a través del arca, que era la manifestación, ya incluso no quería tener la presencia real con ellos, sino a través de un velo. Y por eso explicábamos el jueves anterior la significación de por qué se rompe ese velo en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En estos caminos de modernidad, tal vez estamos haciendo el recorrido de los 40 años en el desierto, porque tal vez le estamos siendo infieles y no hemos comprendido el dolor que Él vivió en Getsemaní. 7 profundos dolores que cuando yo empiezo a entenderlos, cuando yo empiezo a meditarlos, empiezo a valorar y a entender por qué debo estar de rodillas ante su presencia. ¿Por qué siempre en el templo lo primero que debo buscar es su presencia real? ¿Por qué cuando está Él expuesto yo debo estar a sus pies en profunda oración y adoración? Brevemente vamos a recordar cuáles fueron estas 7 penas. La primera pena, la visión de todos los pecados del mundo. Al Jesús haber dicho sí, al Jesús haber dicho asumo para lo que vine, que fue liberar a la humanidad, que fue redimirla, y redimir significa comprar al esclavo y darle libertad. Ese es el significado que tiene la palabra redimir, y por eso Jesús siempre nos referimos a Él que redimió el pecado, nos compró la esclavitud y nos hizo libres para estar ante su presencia. Solo está ante su presencia en adoración aquel que es libre. No puede estar de rodillas adorándolo a Él el que es esclavo, el que es esclavo de sus pasiones, el que es esclavo del mundo y el que es esclavo del demonio. Mundo, poder y carne, que fueron las 3 tentaciones a las que el demonio sometió a Jesús. Y nos dice un místico que son cadenas que se rompen a través del Santo Rosario. Con un Santo Rosario hecho al día, nosotros nos liberamos de la carne. Con 2 rosarios del mundo, con 3 rosarios del poder, con 4 rosarios ya hemos hecho un gran exorcismo. Por eso nosotros, si estamos atentos a la llamada de nuestro pastor, nuestro señor obispo nos ha llamado a aumentar el rezo del Santo Rosario y tener como meta final cumplir los 4 rosarios, los 4 misterios.
El Padre Pío, cuando le preguntaron de cuántos rosarios hacía, decía que no menos de 50 o de 60. Y para nosotros uno es una tortura. Pero allí vemos en qué punto de esclavitud estamos. Ahí comprendemos en qué grado de esclavitud estoy. Esta pena, la visión de todos los pecados del mundo, Jesús empieza a recibir todos los pecados de la humanidad entera, todos y cada uno. Si a nosotros nos atormentan nuestros pecados, esos que conocemos en nuestro interior, esos que hemos ido liberando a través del sacramento de la confesión, esos que nos atormentan, esos que incluso son la continua cruz y calvario en el que estamos llamados a través de ellos llegar a la santidad. Si a nosotros nos atormentan esas situaciones, imagínense a nuestro Señor Jesucristo recibiendo los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, desde el primer pecado de Adán hasta el último de las criaturas, cuando venga Él. Nosotros siempre clamamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos en momentos muy especiales. En Navidad siempre decimos: ven Señor Jesús, ven, no tardes tanto, y lo recibimos con la alegría de su niñez. En la Eucaristía también hacemos ese clamor: ven, no tardes, y estaremos preparados para la venida de Jesús, porque pasará algo, y es algo muy particular. Cuando Él venga, ya no está ante la presencia de Dios Padre, ya no está como intercesor, ya no está como ese puente de redención de la humanidad y Dios. Al estar ausente de Dios Padre, es la justicia directa de Dios la que se hace presente. Cuando Él venga, y por eso en las parábolas siempre insiste de estar preparados, cuando Él venga, los que estén preparados serán salvados, los que no, ya no hay oportunidad. Porque ya Él no está delante de Dios, ya es Dios mismo actuando, y viene a actuar la justicia de Dios. Entonces los que nosotros clamamos: ven, no tardes tanto, estaremos preparados para su venida. Y Jesús en ese momento recibió todos los pecados en los tres tiempos de la historia: en el pasado, en el presente y en el futuro. No se quedó ningún pecado sin haberlo asumido, porque si no fuese así, no tendría sentido el que en el credo pudiésemos decir: y descendió a los infiernos. Y descendió para liberar a esas almas que estaban en espera, desde los grandes patriarcas hasta su padre José, porque tenía que llegar ese momento. Y Jesús asume todos esos pecados porque es el precio de cada una de nuestras almas. Con uno de la creación, con la primera criatura, hubo el pecado en la humanidad, pero con un hombre hubo la redención. Cuando estemos ante el Santísimo, siempre pensemos en ese primer dolor de todos los pecados de la humanidad. Hagamos y pidámosle al Espíritu Santo que nos permita hacer nuestro examen de vida, recordar nuestros pecados y llevarlos al sacramento de la confesión, para que en el momento de nuestra agonía, en el cual el mal estará sentenciándonos y acusándonos por cada uno de nuestros pecados, uno a uno, y entre más larga es nuestra edad, el listado es mucho más grande.
Por eso podemos entender aquel pasaje bíblico que elogia la muerte del joven. ¿Cuánto hemos hecho nosotros de preparación y de reparación por nuestros pecados si Jesús ya lo redimió? El pecado que usted y yo no hemos cometido, ya Jesús lo pagó. Y ahí está la grandeza de la misericordia de Dios, que aún conociéndonos, compró cada uno de nuestros pecados. Y cada vez que nosotros estamos en condición de pecado, debemos pedirle misericordia a Dios Padre por ese momento en el que Él sufrió tanto que lo llevó a la depresión más profunda. Por eso algunos que se me acercan con condición de depresión y de ansiedad y me dicen, ¿cómo oro? Yo les digo, ora como Jesús en Getsemaní, en el que estaba en la más profunda depresión y ansiedad y totalmente solo. Entonces, cuando ya Jesús asume todos los pecados de la humanidad, viene la segunda pena, la visión de las penas que Él debería sufrir al siguiente día. Verse Jesús que ya venía a tomarlo, que ya lo habían sentenciado, que ya como ese cordero manso que nosotros hablamos el jueves pasado, que es esa figura de cordero, que los corderos que iban a ser ofrecidos en la Pascua tenían que ser analizados minuciosamente, que fuesen machos, sin defecto y menores de un año. Menores de un año por la docilidad, por la libertad con la que iban al sacrificio. Y ya los sacerdotes habían dicho, es reo de muerte, y por eso van a capturarlo y a atarlo como se ata a un cordero. Y ver la traición, y ver el dolor, y ver el sufrimiento, ver su flagelación, ver su coronación de espinas, ver toda la suciedad que le tirarían encima, ver sus caídas en el doloroso y tortuoso camino del Vía Crucis, ver su crucifixión, ver la burla, ver el desprecio. Todo eso lo vivió y lo sufrió. Y por eso cuando yo estoy en adoración, me uno a ese momento de Jesús contemplando el dolor al que iba a sufrir. Ver a su madre silenciosa, ver a su madre sin perder la entereza, que es el gran ejemplo de María Santísima, con el corazón destrozado, con el corazón traspasado, pero estaba firme, estaba de pie, siendo ejemplo y motivación para su hijo que iba a ser crucificado. Y aún viendo ella el demonio, aún mirándola fijamente, no hubo la intención ni de rebeldía, ni de lamento, ni de murmuración. La murmuración es uno de los pecados que hizo caminar 40 años al pueblo en el desierto. ¿Cuánto estaremos murmurando nosotros y cuán grande será nuestro desierto? Adoremos y contemplemos a Jesús, que mientras Él permanece en oración 3 horas, la humanidad se durmió en representación de sus apóstoles. Se durmieron de tristeza y se sumieron en gran tristeza, porque en el momento en el que Satanás entra en Judas, el ambiente se torna oscuro, el ambiente se torna trivial.
y es el poder de las tinieblas en ese momento. Por eso es tan importante nuestra adoración nocturna. Por eso es tan importante cuando usted siente el llamado en su sueño a levantarse a orar. Y si usted siente el llamado, levántese y ore. Porque en el ciclo del tiempo que no termina, Jesús está orando por la humanidad mientras duerme. Por eso San Pablo y el mismo Jesús, el mismo San Pedro nos dice: estemos siempre en vela, porque el demonio, como león rugiente, busca a quien devorar. Y que no nos pase como el pasaje de las vírgenes necias que dejaron de orar y se les acabó el aceite. Y la oración lastimosamente no se puede compartir. La oración solo se puede vivir, y se vive en comunidad y se fortalece en soledad. Jesús oraba con sus apóstoles y se retiraba todos los días a la montaña a orar. Y el modelo de oración de Jesús es el modelo que nos dice en el texto que oraba toda la noche. Y Él lo único que pide a sus discípulos es una hora. ¿No podéis haber velado siquiera una hora? ¿Y cuánto dura la Eucaristía? Media hora. ¿Y cuánto me distraigo yo en la Eucaristía? ¿Y cuánto conozco yo la Eucaristía? Y si he estado atento a las oraciones en la Eucaristía, una a una, en la que el sacerdote preside. Cuando todas las oraciones son a Dios Padre, todas las oraciones desde el inicio hasta el final son a Dios Padre. Por eso es la oración perfecta. Por más poder que tenga el Santo Rosario, por más grandeza que tenga la adoración eucarística, la oración más grande es la Santa Eucaristía. Cuando usted quiera hacer un regalo de cumpleaños, ofrézcale una Eucaristía. Que esa persona, cuando muera, verá el valor de la Eucaristía. Dice un místico que cuantas más Eucaristías hayamos vivido, más grande será la redención en el cielo. Y el anhelo debe ser vivir al menos una Eucaristía santamente, al menos una. Con una que vivamos santamente, grandes cosas obtendremos. La tercera pena, la privación del Padre y del Hijo. Viene Jesús de recibir todos los pecados de la humanidad. Ve la tortura que va a vivir el viernes. Ahora se encuentra privado entre Él y su Padre Dios. ¿Y cuál sería el dolor tan grande de Jesús al verse privado de la conexión con Dios Padre? A ese Dios Padre que buscaba todos los días, a ese Dios Padre que le oraba en cada momento, a ese Dios Padre que para actuar se unía en oración para que fuera a través de la voluntad de Dios Padre, siendo el Dios. Y en ese momento, como estaba lleno de todo el pecado de la humanidad, ya no había conexión con Dios. Porque entre Dios y el pecado no hay nada que lo una. Solo hay separación y división. Por eso es tan grande el actuar de Jesús, que en sus milagros de sanación, el regalo más grande que hacía con el que había sido sanado era perdonarle sus pecados. Vete en paz y no peques más. Es el llamado para cada uno de nosotros. Ya Jesús en ese momento estaba totalmente solo. Era una mole de pecado. Ni siquiera podía recibir el consuelo de María Santísima.
Si ella hubiese estado allí, ni siquiera podía acercarse, porque era solo pecado. Y cuando estemos ante Él, recordemos que todos mis pecados están ante su presencia y que Él carga con todos y cada uno de mis pecados, todos. Jesús completamente solo. Nada hay que lo una con Dios. Y es el momento donde Dios empieza a sentir la más grande honra de su Hijo. Porque en ese momento había aceptado la voluntad de Dios, que era cargar con todo el pecado de la humanidad. Y estaba comprándonos a nosotros esclavos del pecado. Y Él había cargado con todas esas cadenas. Si el pecado separa a Dios del hombre, entonces hagamos el análisis. ¿Qué tan separado estoy yo de Dios? Con mis actitudes, con mis pecados. Hay 7 pecados dominantes, que son las 7 cabezas que nosotros escuchamos nombrar, los 7 pecados capitales. Pero esos 7 pecados capitales tienen hijos, muchos hijos. Y ojalá usted pudiese leer el catecismo de la Iglesia Católica en los numerales acerca de la confesión. Y si quiere hacer una buena confesión, hay muy buen material para hacer un análisis de vida y pedirle la gracia a Dios Padre que nos permita una confesión de vida. Una confesión de vida. Tener la gracia de tener un sacerdote que escuche tranquilamente todos y cada uno de nuestros pecados. Por eso, cuando nosotros recordamos un pecado, cuando el Espíritu Santo actúa y nos da la gracia de recordar un pecado, ese pecado lo debo llevar a confesión, porque es un regalo del Espíritu Santo. Y ese pecado que yo cometí a los 10 años, y ese pecado que yo cometí a los 8 años, y pedir la gracia de tener la valentía de no caer en la tentación en el momento de la confesión, porque nos pone una gran tentación en el momento. Y la gran tentación está en que yo le digo al sacerdote: y por los pecados que yo no me acuerdo, Padre, y que sé que le estoy mintiendo. Entonces la cadena no se rompió, la cadena siguió allí unida. Esa es una de las gracias que nosotros debemos pedir para no aislarnos de Dios Padre. Los pecados más modernos hoy en día son el volver a la brujería. Y muchos dicen: eso no tiene nada de malo. Pero si leemos en el Antiguo Testamento, está la sentencia de no consultar pitonisas, ni brujas, ni adivinos. Entonces tengamos mucho cuidado dónde estamos yendo, porque eso es abominación. Dice el texto en el Antiguo Testamento: es abominación ante Dios Padre. Y tristemente uno es testigo de ver a personas católicas, muy piadosas, saliendo de misa y después ir a consultar brujas. Y nos dice también el pasaje: el que comulga tiene 2 posibilidades: el que come y bebe la sangre, come y bebe su salvación, o come y bebe su condenación. ¿Qué tan lejos o cómo es la brecha que hay entre mi alma y la de Dios Padre? Quinta pena: sufrió las penas de las almas purgantes. Es un gran anhelo y es un gran regalo de misericordia el purgatorio.
le tememos muchísimo, pero debemos mirarlo con amor, porque es la oportunidad que yo tengo de ir a reparar mis faltas y poder entrar al cielo. Estando yo en el purgatorio, yo tendría que estar feliz. Es el fuego de Dios que quema, con una gran diferencia. El fuego del infierno y el fuego del purgatorio puede que salgan del mismo lugar, pero el fuego del infierno es condenatorio, el fuego del purgatorio purifica y limpia. Por eso yo le debo ir abonando a mi purgatorio. Y Jesús asume esas penas de esas almas que estaban retenidas para entrar al cielo. Él tenía que ir a reparar esos pecados que les faltó repararlos en vida. Y por eso yo debo orar por mi purgatorio y debo abonarle las cuentas del purgatorio. ¿Y cómo le abono? Con obras de caridad, con obras de misericordia, con actos de piedad y sobre todo la caridad y la limosna, porque nos dice el texto que la limosna borra multitud de pecados, cantidad de pecados. Y siempre que tenga la oportunidad de hacer una caridad, hágalo por usted y las penas de su purgatorio. Por eso deberíamos ser caritativos hasta el extremo. ¿Qué es que me pidió la moneda es para comprar vicio? Ustedes no saben si en ese momento él tenía hambre y quiere comprar un pan. Y si usted la negó, a usted allá le está sentenciado. Te pidieron para comer y por orgullo no la diste. ¿Cuántas obras de misericordia pasan a nuestro lado todos los días como oportunidad de salvación y nosotros las ignoramos? Porque pesa el orgullo y la soberbia. Pues Jesús había pagado por esas almas del purgatorio, por esas penas. Por eso yo debo estar en su presencia pidiéndole misericordia cuando yo esté en el purgatorio. Nadie va al cielo directamente. Y es tan falso cuando nosotros consolamos al doliente diciéndole dichoso, ya está en el cielo. Nadie va al cielo directamente. Muy buena persona. Tenemos que pasar por el purgatorio. El único que está referenciado bíblicamente que se llevó al cielo fue aquel ladrón que le pidió misericordia a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. Le pidió el reino. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y si él le dijo eso era porque ya había escuchado su predicación. Ya ese ladrón había escuchado que él hablaba del reino. Y en la cruz le pidió: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y fue tan profunda su misericordia, fue tan profunda su arrepentimiento, que Jesús no le dio el reino, le dio el cielo. O sea, ese sí la sacó del estadio. Y eso es lo que nosotros debemos pedir. Y quitémosle a nuestros hermanos católicos esa idea de que el que muere se va al cielo. Tengamos el valor de decirle: me uno a la oración de tu doliente para que su purgatorio sea según la voluntad de Dios, y que ojalá llegue al purgatorio, porque hay niveles de purgatorio, y ojalá Dios nos deposite en su divina voluntad el que menos raye con los límites del infierno. Eso lo hizo Jesús en esas 3 horas de oración. La sexta pena, Jesús sufrió las penas de la iglesia militante. Vemos que en la anterior había orado, reparado por las almas purgantes.
ahora lo hace por la iglesia militante, que somos nosotros. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo viendo todas las persecuciones de la iglesia, viendo las persecuciones a las que iban a ser sometidos sus apóstoles, viendo a los primeros cristianos ser devorados por los leones en el Coliseo romano durante 8 o 10 días que duraban los festejos del emperador, viendo en la actualidad las masacres de los hermanos judíos, viendo en la actualidad los sacerdotes, misioneros y pastores cristianos de buen corazón perseguidos y asesinados, o viendo Jesús y escuchando el lamento de todos los niños que ofrecieron su vida para salvarlo a él siendo niño, y aún más viendo a muchos de sus hijos católicos, y aquí se habla de la única iglesia que es la católica, favoreciendo, militando y compartiendo el pecado del aborto. Y sobre eso, escuchen, lean y vean el testimonio de la doctora Gloria Polo. Cuánto dolor cuando es los mismos católicos los que promocionan y de su palabra sale estoy de acuerdo. Ese estoy de acuerdo, téngalo por seguro que será su sentencia también en el momento de su agonía. ¿Cuántos pecados salen desde nuestra imprudencia, desde nuestra facilidad de lengua? Entonces, esa pena de Jesús, viendo los pecados de la iglesia militante, yo soy iglesia, no necesito un ornamento o un traje para hacerme parte de la iglesia. Desde el momento de mi bautismo soy sacerdote, profeta y rey, y tengo la obligación de evangelizar, de anunciar, de denunciar, y tengo la misión de continuar y extender el legado de la iglesia. ¿Qué tanto estoy yo agregándole a esta pena de nuestro Señor Jesucristo, que sufre por la iglesia, que sufre por la persecución? ¿Cuánto sufre nuestro Señor hoy Jesús cuando tantos católicos se han dividido entre los antipapas, los que están en contra del Papa Francisco? ¿Cuánto dolor de nuestro Señor Jesús? Mucha oración nos merece el estar aquí orando por la iglesia militante en cabeza del Papa. Cuánto dolor por los errores de la iglesia. Cuánto dolor por los pecados de sus sacerdotes, de sus religiosos, a los cuales yo les debo respeto, a los cuales yo les debo el no juzgar, pero sí estoy obligado a denunciar, no por ser sus ministros o sus elegidos tienen la impunidad del delito y del pecado, porque yo estoy llamado a denunciar. Séptima pena, la más dolorosa, la pena de ver el olvido de su pasión por la mayoría de sus hijos. Ver Jesús que para muchos todo lo que vivió no sirvió de nada. Ver Jesús que millares y millares de almas caen al infierno todos los días. Por libre decisión, nadie va al infierno obligado. El que va al infierno va libremente.
libremente ha apostatado de Dios, libremente ha entregado su alma como la entregó Judas. Cuánto dolor para Jesús ver que el infierno cada día se llena más. Cuánto dolor de ver que está solo, que los sagrarios se encuentran solos, sin almas que estén de rodillas pidiendo misericordia por la humanidad, sin almas que deseen convertirse en almas víctimas, de dar ese paso a sufrir en carne propia los dolores que sufrió Jesús y ofrecerlos por la redención de la humanidad. Y si quieren saber cuán grande es la visión del infierno, lean la vida de los pastorcitos de Fátima. Que la Virgen Santísima, por regalo y por amor, a 3 niños de 7, 9 y 11 años, les muestra el infierno. Y fue tan impactante que no dejaron de orar ni un solo día. Y fue tan impactante que Santa Jacinta ofrece su vida y se hace alma víctima. Y es tan impactante que San Francisco Marcos no dejó de orar rosarios. Fue tan impactante que para Sor Lucía quería irse al cielo y por obediencia se quedó en la tierra, evangelizando y dando testimonio de vida. Y si no, lean la vida del Padre Pío, rescatando almas y luchando contra el demonio. Y si no, lean la vida de Santa Gema Galgani y de tantos santos que su vida fue de ofrecimiento por salvar almas y que no cayeran en el infierno. Ese dolor lo vivió Jesús. ¿Cuánto no le duele a Jesús la juventud de hoy en día? ¿Cuánto no le duele a los padres de hoy en día? ¿Cuánto pecado hay hoy en día que no tiene quien repare y quien le acompañe? Él estuvo 3 horas ofreciendo y recibiendo todos los pecados de la humanidad, y nosotros no alcanzamos ni 5 minutos ante el Santísimo. Por eso el llamado tan importante que ha hecho la parroquia de Fátima, que para celebrar este Corpus Christi se permite el regalo de tener 40 horas de adoración. Es un gran regalo de misericordia que Jesús salga de su tabernáculo y esté en presencia viva y real, tan viva como fueron los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, donde actuaron milagros, y aquí actúan milagros. Solo que yo debo pedirle que se aumente mi fe. Y cuando usted esté en presencia delante del Santísimo y no sepa orar, porque eso no sucede, y ya esté cansado de leer libros de oración, y ya tal vez usted se leyó todos los salmos, que es bella oración, y ya usted incluso hizo la liturgia de las horas, con sus laudes, con sus horas tercias, sexta, nona, víspera. Cuando usted esté cansado y ya no tenga, simplemente haga la más grande oración, que es estar en su presencia. Allí, sin decir nada, está usted y él, que sea un diálogo y una mirada directa. Y cuando quiera decirle algo, acuérdese de esas frases bíblicas ejaculatorias, esas jáculas que son tan importantes nosotros tenerlas en la vida. La jácula es una flecha que usaban los arqueros en la antigüedad, que la encendían, y cuando lanzaban esa flecha ya daba varias indicaciones, o de ataque, todo tenía un significado. Y esas jáculas brillaban e iluminaban la noche. Hagamos esas pequeñas jaculatorias. Señor mío y Dios mío, Señor, acuérdate de mí. Dios mío, con una sola palabra tuya bastará para sanar.
y empecemos a recordar todo eso que durante nuestra vida hemos escuchado de la palabra de Dios, y con esas pequeñas oraciones y peticiones hacemos nuestra meditación y nuestra oración, y vayámonos a la profundidad del Getsemaní a recordar estas 7 penas, que no se nos olviden, cómo debo yo unirme al dolor de nuestro Señor Jesucristo, que cada día nos pide que le acompañemos en este dolor. ¡Viva María! Vivan.